Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la primera clase correspondientes ya a la última unidad correspondientes a la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Me confirman si tienen retorno, por favor? Listo, Dice buenas compañeros. noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir desarrollando el primer tema correspondientes a la unidad número 5. Y vamos a hablar justamente de la revolución industrial. Vamos a ver cuáles son las características más representativas de la revolución industrial. Solo regálenme un segundito nomás. Regálenme un minutito para continuar. Listo, compañeros, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, con el desarrollo de la clase correspondientes a esta primera semana. Y vamos a hablar sobre un tema bastante importante, sobre todo para el desarrollo económico de lo que serían las potencias mundiales. Y vamos a hablar justamente de este tema importante que fue la revolución industrial. La revolución industrial, para resumirla en pocas palabras, fue la transformación o la evolución de todo el trabajo que se hacía de carácter manual. Obviamente se lo fue automatizando a través de la aplicación de determinadas fuerzas, como muchas de ellas fueron hidráulicas y otras también fueron a base de presión, obviamente que hicieron de vapor, obviamente esto, obviamente a través de las diferentes máquinas de vapor que construyeron a un inicio para el desarrollo y la movilización de determinadas máquinas de producción y posteriormente la acoplaron, la incorporaron a la locomotora que se desarrolló como un importante medio de comunicación durante esta etapa. Y vamos a hablar justamente sobre la revolución industrial, que es una etapa bastante importante. Vimos que el feudalismo dio paso al mercantilismo, al que llamábamos antesala del capitalismo. En el mercantilismo, el objetivo principal era acumular ganancias por el comercio. En cambio, en el capitalismo, la producción de bienes va a ser un elemento fundamental. Y para estas características, obviamente, una de las etapas fundamentales fue la acumulación originaria. ¿Qué es la acumulación originaria? Prácticamente la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales preciosos provenientes de América y las ganancias del tráfico de esclavos y del comercio en el sistema mundial produjeron en los países del norte lo que Marx llamaba la acumulación originaria, es decir, el crecimiento del capital disponible para el desarrollo del capitalismo. Cuando hablamos de una acumulación originaria, prácticamente son la acumulación de dinero, la acumulación de riquezas, de bienes en determinados pequeños grupos, quienes obviamente se transformarían en los nuevos industriales, en las nuevas personas que controlaban todos los medios de producción. Entre ese grupo de comerciantes y banqueros regados por Europa Occidental surgieron los empresarios que según Joseph Schumpeter, economista austriaco estadounidense durante los años 1883-1950, son los individuos que asumen riesgos económicos no personales
Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro y puesto que este es desconocido, hay la posibilidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas. Por ello, el papel del empresario consiste en asumir ese tipo de riesgos, pero además la acumulación originaria va a consistir en otro proceso, que es la expulsión de campesinos de las zonas rurales que se inició cuando los españoles feudales empezaron a vender sus tierras. El proceso se aceleró a lo largo del Renacimiento. En Inglaterra, por ejemplo, las tierras compradas fueron cercadas para criar en ellas grandes manadas de oveja, lo que requería pocos peones, sin embargo, ni tierras, obviamente sin tierras ni el campesinado se vio forzado a ir a las ciudades y obviamente también en busca de mejores condiciones de vida, pues tenían como hasta hoy en día esa idea de que en las ciudades, al existir fábricas, al existir empresas, obviamente mejorarían su calidad de vida, conseguirían trabajo para poder subsistir, cosa que no sucedió de esa manera. En cuanto a la reforma protestante, vamos a ver cuáles son las características en que se dio durante esta etapa, además de los cambios sociales, científicos y tecnológicos traídos por el Renacimiento y la revolución científica que vimos en la unidad anterior. Fue muy importante el cambio producido por la reforma protestante, la separación de la Iglesia Católica de centenares de miles de cristianos, sobre todo en el centro y norte de Europa Occidental, que establecieron iglesias particulares sin obediencia al Papa. En este proceso tuvo papel protagonista el alemán Martín Lutero durante los años 1483-1546. Él cuestionó el papado y la corrupción en Roma por la práctica de vender indulgencias, mientras que según afirmaba, la salvación depende solo de la gracia de Dios y no de ningún perdón de los hombres. El movimiento se extendió rápidamente, se destacaron otros reformistas como el francés Jean Calvino durante los años 1509-1564, el suizo Ulrico Zwinglio durante los años 1484-1531 y el rey Enrique VIII durante los años 1491-1547, quien decidió separar a toda la Iglesia de Inglaterra de la obediencia del Papa. Este fenómeno religioso cambió de forma drástica la sociedad y profundizó la práctica de la frugalidad y el ahorro junto con la convicción de que el éxito económico era bueno e incluso signo de bendición divina. Obviamente. Para quien la prosperidad, el surgir en un negocio, un emprendimiento, obviamente no representa una bendición. Entonces es importante también todos estos procesos que se vienen dando y se vinieron dando justamente en este proceso de la reforma protestante, prácticamente en este proceso se separa parte de la iglesia y también se separa o se pone un límite en cuanto a la participación de la iglesia en todas las actividades económicas y políticas de estos estados nacientes. En cuanto a la revolución industrial es el cambio experimentado en las condiciones de producción debido a la introducción de maquinaria, movidas inicialmente a vapor, que reemplazaron al trabajo manual. Esto fue bueno, obviamente, para los dueños del capital, para los feudales, para los dueños de las máquinas, de las empresas, más no para el trabajador, pues a medida que se introdujeron estas máquinas y se fue automatizando los procesos, fueron innecesarios la mano de obra, por lo que muchas de las personas quedaron sin empleo. La revolución industrial es comparable a la revolución agrícola en el Neolítico por la profundidad de los cambios sociales, económicos y culturales de la humanidad. De ellas surgirán la sociedad de masas, el crecimiento inusitado de las ciudades, la lucha del proletariado por mejorar sus condiciones laborales, la competencia internacional y muchos otros cambios. Este proceso histórico ocurrió entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX. De Inglaterra se extendió a la Europa occidental y a Estados Unidos.
Otros países se incorporaron mucho más tarde a la revolución industrial, pues a causa de la división internacional del trabajo impuesta por los países más ricos, quedaron los países relegados a ser proveedores de materia prima y no a producir bienes industrializados, como es el caso de la mayoría de los países sudamericanos. Los más grandes, como es Brasil y Argentina, ellos sí tuvieron este proceso obviamente más determinante en cuanto a la revolución industrial, más no los países más pequeños. Ellos se quedaron como países tercermundistas y obviamente solo productores de materia prima o proveedores de materia prima para producir bienes a los países industrializados, donde se iban a transformar obviamente en productos terminados. Dentro de la revolución industrial, desde la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña vivió una etapa de transformaciones económicas y sociales que dieron paso a la primera revolución industrial. Este proceso se extendió primero por toda Europa y luego a Estados Unidos y luego a los países de Asia. Dentro de las actividades que podemos ver en esta pequeña línea de tiempo, tenemos en la primera etapa, los inventos y descubrimientos trajeron mejoras en la producción agraria, textil y también metalúrgica. Aumentó la mano de obra en las fábricas. Hasta ahí fue bueno. Luego las urbes se sobrepoblaron y la demanda de vestido aumentó, así que procuraron inventar nuevos aditamentos o nuevas máquinas como la máquina a vapor que modificó la producción textil con producción de, obviamente con una gran reducción de costo. Otro de los inventos más destacados es la máquina de vapor. También revolucionó el transporte. En el siglo XIX apareció la locomotora y los barcos a vapor. Se inventó el motor de explosión que impulsaba, obviamente, o que impulsaría años más tarde la innovación automotriz, esto es principios del siglo XX. Con el perfeccionamiento de la locomotora a vapor y el surgimiento de las vías férreas, las redes de comunicación y transporte se redujeron, obviamente buscaron reducir el tiempo y la distancia y obviamente esto permitió la dinamización del comercio tanto interno como externo. Esas son las características fundamentales. En la siguiente etapa, por ejemplo, las familias dejaron los campos rurales, sus tierras de labranza y se refugiaron en las grandes urbes que crecieron con el trabajo de los migrantes. Con el crecimiento de las ciudades crecían también la insalubridad, el alcoholismo, la prostitución y también la delincuencia. Empezaron a ver y a todos los problemas sociales que tenemos hasta la actualidad. Nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado. Eso quiere decir por el pueblo, la gente del pueblo. Entonces son parte de los eventos más preponderantes que también se dieron justamente durante este proceso de revolución industrial. No todo fue bueno, no todo fue malo. En cuanto a la materia prima, tales como el hierro, el vapor y obviamente a partir de esto es la construcción de maquinarias, vamos a ver todos los procesos que se dieron durante esta etapa. La mecanización de la industria textil, el desarrollo del procesamiento del hierro y la introducción de la máquina con motor a vapor fueron tres pilares de la revolución industrial. Desde el año 1733 se había empezado a mecanizar el telar. El primer paso fue la lanzadera volante, patentada ese año por el inventor británico Jean Kay, que aumentó considerablemente la velocidad de tejido. Luego se inventó la Spinning Jenny, una máquina de hilar con 8 bobinas, inventada alrededor del año 1764 por el inglés James Hargreaves. Redujo drásticamente la cantidad de trabajo requerida, ya que daba a un solo trabajador la capacidad para producir hilo en 8 carretes a la vez. Otro inventor británico, Edmund Cartwright, patentó el primer telar mecánico en el año de 1786. En los años que siguieron se hicieron constantes mejoras cuando estas mecanizaciones se unieron con la fuerza motriz producida por las máquinas de vapor, inventadas por James Watt y construidas en el año de 1774 y que consistía en un motor de combustión externa que transformaba la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Ocurrió un crecimiento exponencial de la producción textil.
El desarrollo de maquinarias para otras industrias en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó los procesos y el aumento de su producción en otras ramas. Con ello se incrementó la cantidad de productos y se disminuyó el tiempo en el que se fabricaban, lo que dio paso a la producción en serie. Los avances en la fundición del hierro provocaron el nacimiento de la locomotora y también el ferrocarril. El motor de vapor utilizado para mover las maquinarias transformó por completo el transporte de personas y también de mercadería. También a los buques se les puso máquinas a vapor. El crecimiento de la capacidad de producción pudo así como combinarse con el crecimiento de la capacidad de transporte. Esto dio como resultado la expansión del comercio a nivel global. En cuanto al desarrollo, esto trajo una acumulación mucho más intensa que la acumulación iniciada. Prácticamente se dio paso a lo que hoy conocemos como el capitalismo. Prácticamente los países o los grupos de personas que acumularon grandes riquezas y tuvieron todo el capital para controlar los diferentes medios de producción. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación originaria del capital y la reinvención de las ganancias de los empresarios privados, con lo cual ampliaban sus instalaciones para generar mejor crecimiento. La industrialización fue así generalizándose, la mano de obra que requerían las industrias estaba disponible en las grandes barriadas de las principales ciudades. A los obreros se les impuso jornadas de trabajo larguísimas, de 14 hasta 16 horas, con salarios sumamente bajos. Se empleaba a niños y a mujeres para pagarles aún menos. Las condiciones de trabajo y la falta de higiene y de descanso causaron estragos. Poco a poco surgió la organización obrera para luchar por mejores condiciones laborales. Empeoró obviamente esto, sus conquistas fueron muy paulatinas y demoraron décadas en surgir o dar efectos. Obviamente todos los procesos que se vinieron desarrollando, los abusos por parte del capitalismo al proletariado o especialmente al grupo de trabajadores fue bastante intenso, pero los trabajadores tampoco no se quedaron ahí. La idea del socialismo, la idea de mejores condiciones de vida, de derechos de trabajadores, de derechos de la sociedad, obviamente permitieron que se agruparan en asociaciones, en gremios, en sindicatos que buscaban mejorar las condiciones de vida, no solo de los trabajadores, sino también de todas sus familias. Esto en cuanto a la primera etapa de este proceso de evolución industrial. Vamos a ver un poco más y un poco más determinante cómo se dio todo este proceso de revolución industrial. Vamos a ver cuáles son los pasos, los procesos más determinantes que se dieron durante esta época importante para la economía a nivel global. Muchos países surgieron, a otros países les aplastaron, les dejaron atrás en esta evolución y obviamente esto obviamente se puede palpar hasta la actualidad. Vamos a hablar sobre la revolución industrial. Aquí nosotros podemos ver una maquila, aquí podemos ver una fábrica en el siglo XIX, en el siglo XVIII y inicios del siglo XIX, cómo obviamente se trabajaba, cómo estaban las personas trabajando o cuál era la temática de trabajo en estas primeras etapas. Pero vamos a hablar, vamos a determinar qué es la revolución industrial. Se conoce como revolución industrial a un proceso histórico en el que los cambios en las formas de producción generaron una transformación profunda de la organización económica, social y de las sociedades occidentales. Se puede diferenciar entre la primera revolución industrial de 1760 a 1850 y la segunda revolución industrial desde los años 1850 a 1914 para hablar de este proceso. La primera comenzó en el Reino Unido y se extendió por Europa y Estados Unidos. La introducción de la máquina a vapor y otras tecnologías permitió la mecanización de algunos procesos dentro de las etapas de producción. Esto llevó a la aparición de la fábrica urbana como espacio de trabajo y una nueva organización laboral.
Durante la primera revolución industrial hubo una migración masiva de campesinos hacia las ciudades, donde encontraban oportunidad de subsistir como trabajadores asalariados en nuevas fábricas. Como consecuencia de estos cambios se definió un nuevo tipo de sociedad, caracterizado por la oposición entre la burguesía, esto es la clase social dueña de las fábricas y el capital, y el proletariado, que es la clase social que depende del trabajo salariado para su subsistencia. En la segunda revolución industrial, esta se caracterizó por el aumento de la producción industrial a partir de la introducción de la cadena de montaje. Esto es la separación del proceso productivo en diferentes etapas y nuevas fuentes de energía. En esta segunda etapa, Alemania protagonizó el mayor crecimiento económico y las transformaciones se extendieron a Estados Unidos y en este caso también a Japón. Vamos a ver a continuación justamente en cuáles fueron las causas de la revolución industrial. Las transformaciones de la revolución industrial fueron causadas por un conjunto de factores, los cuales vamos a ver a continuación. Primero, aumento de productividad agraria. El crecimiento de la productividad agraria en el siglo XVIII llevó a una serie de modificaciones en la organización rural que a su vez dejaron a una gran cantidad de campesinos sin tierras para trabajar. Otra de las causas que podemos mencionar es el desplazamiento de campesinos de las ciudades. Hubo una migración masiva de trabajadores del campo hacia la ciudad, lo que modificó el tejido social y las relaciones de producción. La creciente influencia política de la burguesía desde finales del siglo XVII, la burguesía venía fortaleciendo su influencia política y logró que se introdujeran cambios legales que favorecía especialmente a los banqueros y comerciantes. Eso les permitió consolidar su poder económico y acumular riquezas, lo que estábamos hablando sobre la acumulación inicial. En cuanto a la acumulación del capital por parte de de la burguesía, en la revolución industrial fue fundamental la inversión de capitales burgueses para la creación de fábricas y la puesta en marcha de las nuevas formas de producción. Eso fue importante dentro de estas etapas. En cuanto a las consecuencias de la revolución industrial, vamos a ver cuáles fueron todos los procesos, las causas o las consecuencias que se dieron en función de la revolución industrial. Entre las principales consecuencias de la revolución industrial que podemos mencionar son las siguientes. Por ejemplo, el cambio radical del modo de vida. Las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes. Esto generó nuevos hábitos de consumo, pero a su vez deterioró las condiciones de vida y de trabajo del proletariado. Las viviendas de los obreros eran pequeñas y muchas veces albergaban a varias familias. Las jornadas laborales se extendían por más de 12 horas. Los salarios eran bajos y casi no tenían tiempo de dispersión, no tenían tiempo para esparcirse. Vivían siempre estresados por este modus de vida que tenían en esta primera etapa los trabajadores. En cuanto a la organización social, con la revolución industrial, las premisas antiguas que diferenciaban a los grupos sociales se fueron eliminando y las sociedades industriales quedaron divididas básicamente en dos clases, la burguesía y el proletariado. En cuanto a los nuevos medios de transporte, la tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía y mejoraron la movilidad humana. El surgimiento de la ideología de izquierda, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación a la mano de obra, esto es a los obreros industriales, y campesinos empobrecidos marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo, prácticamente justamente por todos los abusos que se dieron, obviamente permitieron y dieron el paso, obviamente, para la creación de grupos sociales que buscaban la reivindicación, especialmente de derechos, que obviamente les asistía como trabajadores. En cuanto a los inventos de la revolución industrial, vamos a ver en esta última etapa,
cuáles fueron los inventos más preponderantes. Aquí nosotros en imágenes podemos ver uno de los inventos que cambió, obviamente, como medio de transporte y comunicación, obviamente cambió totalmente y apoyó todo lo que es la revolución industrial. Obviamente dio una aceleración bastante determinante. Algunos de los inventos más importantes que tuvieron lugar durante la revolución industrial, obviamente podemos mencionar en primera instancia la máquina a vapor, construida por primera vez en el año de 1768 por James Watt. Esta máquina era capaz de convertir el calor en una caldera alimentada por carbón en fuerza de movimiento. Este invento dio origen a los trenes, los barcos a vapor y otros mecanismos de producción muchos más potentes y también veloces. Los trenes, figura emblemática y fundamental de la revolución industrial, el tren acortó los tiempos de traslado de personas y mercancías, conectó pueblos lejanos y cambió para siempre el concepto de distancia. El bombillo, ideado a principios del siglo XIX, fue una aplicación práctica de la electricidad que impactó en los hogares europeos. Hasta entonces, la iluminación se producía mediante la quema de gas o de combustible y la bombilla eléctrica supuso la posibilidad de alumbrar las noches y extender los periodos útiles de trabajo y también de la vida. La máquina de hilar, este aparato permitió aumentar el abastecimiento de hilos, que era fundamental para la producción textil. Hasta entonces, la transformación de las fibras de algodón y lino en hilos se hacía de manera manual a través de una rueca, una vara. La creación de la máquina hiladora permitió hacer hilos más delgados y largos y mejorar los tiempos de hilado. Este fue fundamental para abastecer a la industria textil que se encontraba en pleno crecimiento, prácticamente al tener más materia prima, más ovillos de hilo, esto permitió el desarrollo o la producción de telas mucho más determinante, que era el producto que más se utilizaba en aquella época. Esto durante toda la etapa de la primera evolución industrial. En la segunda etapa de la revolución industrial, la segunda revolución industrial ocurrió entre los años 1850 y 1914 y supuso el desarrollo de grandes revolucionarios inventos en materia de transporte, tales como motores a combustión, aviones y telecomunicaciones tales como el telégrafo, el teléfono, la radio. Su impacto fue aún mayor que en la primera revolución industrial y cambió para siempre los modelos de trabajo, educación y convivencia ciudadana. Entre sus principales causas se encuentra la introducción de la cadena de montaje en las fábricas. ¿Qué es la cadena de montaje? La cadena de montaje es una forma de producción en la que la tarea se separa y se simplifica, por lo que disminuye la necesidad de trabajadores calificados y gran parte del proceso, obviamente del proceso productivo puede quedar en manos de obreros sin conocimiento específico. Además, la segunda revolución industrial condujo a una llamada primera globalización, pues la economía se internacionalizó y expandió su influencia sobre los territorios no alcanzados en la industrialización primera o en la industrialización primaria. Esas son las etapas más importantes que nosotros hemos podido ver en cuanto a esta etapa fundamental, en cuanto a la revolución, que cambió prácticamente todo el modelo y el sistema de vida y obviamente también la parte económica y social de toda la población, pues a partir de estos, de los inventos, a partir de todos desarrollo de producción, obviamente. Esto cambió la visión que tenía el ser humano en función de la economía y sobre todo del trabajo, de la industria. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. No me despido de ustedes y más bien les invito a la siguiente hora que tendremos a partir de las 8:40 de la materia de inglés. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Licen.